comprender estas diferencias sociales, socioculturales, que nacen desde las diferencias biológicas, ¿no? De cómo es que a raíz de las diferencias biológicas se empiezan a diferenciar ciertas acciones, ciertos roles, ciertas actividades, ¿no? De cada uno de estas personas, diferenciadas básicamente por el sexo. Y es así que podemos comprender o, digamos, identificar dos conceptos desde la parte del sexo, que es hombre y mujer, con las diferencias biológicas, ¿no? Físicas, en la parte de género, que es la expresión social que tienen las personas. El tema de género varía mucho en tiempo y en espacio. Es así que, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Se atribuía ciertos espacios exclusivos para las mujeres y algunos espacios exclusivos para los varones, ¿no? Con el tiempo fue cambiando, se fue modificando, todavía encontramos algunas brechas, pero ha ido cambiando esta mirada. Lo mismo de lugar, ¿no? No es lo mismo, digamos, cómo se manifiesta el género de femenino en los países latinoamericanos que en los países arábicos, ¿no? Entonces es diferente esta cultura. Y es así que hablamos que este enfoque, digamos, o este concepto como tal del enfoque, varía de acuerdo al tiempo y al espacio. Pero esto es el comprender este concepto como tal. Sin embargo, cuando ya lo pasamos a una mirada académica que nos permite identificar algunos aspectos como herramienta, lo convertimos en un enfoque de género. Un enfoque es como ponerte un lentes que te permita ver la realidad bajo un concepto pre-desarrollado, ¿no? Eh, un concepto disculpen, un concepto puede, eh, que podemos identificar, que podemos comprender, digamos, para poder identificar estas diferencias, ¿no? Y es así que un enfoque de género lo vamos a denominar a esta herramienta analítica y metodológica, ¿no? Una herramienta analítica porque nos permite analizar de forma clara, digamos, estas diferencias que vamos encontrando en la práctica en un determinado problema o en un determinado territorio, ¿no? Y metodológica porque nos va a permitir tener ciertas estrategias de intervención, ¿no? Porque este enfoque lo que va a buscar es integrar estas diferentes necesidades, responsabilidades, tanto de mujeres y de hombres, ¿no? El enfoque de género no solamente abarca la inclusión de mujeres, sino de ambos, ¿no? De ambos. Claro que en la práctica, por ejemplo, cuando nos encontramos en una reunión comunitaria, encontramos mayor presencia de un sexo que es el masculino, ¿no? Entonces, vemos, digamos, que todavía hay esas brechas, pero este enfoque lo que busca es que se pueda integrar a ambos, ¿no? Identificando sus propias necesidades, sus propias responsabilidades también. Y esto permite reconocer que estas desigualdades y las discriminaciones han sido originadas por otras cuestiones más, que no solamente por el hecho de ser mujer o varón, sino por otras características también socioculturales, ¿no? Por ejemplo, la identidad, el origen social, la lengua, ¿no? La edad, la orientación sexual, entre otras. Entonces, cuando hablamos del enfoque de género, es comprender también cuál es su importancia, por qué es que trabajamos el enfoque, por qué se hace tanto énfasis en ello, ¿no? ¿Cuál es lo malo de estas diferencias? Y es que por mucho tiempo estas diferencias han generado desigualdad, ¿no? Y estas desigualdades han reducido, digamos, oportunidades a un género o un sexo más que a otro. Por eso es que la importancia del enfoque radica en promover la igualdad de oportunidades, en respetar la diversidad y en eliminar estereotipos, ¿no? Estereotipos que son la base de la discriminación, ¿no? Los estereotipos no solamente de género, sino estereotipos sociales en general, han sido muchas veces la base de muchos actos discriminatorios, ¿no? Y por eso es que es importante identificarlos como tal. Entonces, al hablar del enfoque de género,
ya vamos comprendiendo, digamos, que nos va a permitir analizar un determinado problema desde estas diferencias, digamos, de género basado en lo biológico, pero también nos va a permitir tener herramientas más estratégicas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un proyecto o una acción, una actividad con una organización de base, ¿no? Tal vez una organización de clubes de madre o del programa Vaso de Leche, ¿no? Podemos identificar, digamos, una actividad con ellos. Y básicamente son mamás, ¿no? Son mamás que tienen a su disposición, tienen a su cargo niños pequeños que por la misma naturaleza, digamos, del programa, tienen a su cargo los pequeños, ¿no? Los niños de primera infancia. Es complicado hacer un taller cuando sabemos que las mamás vienen con sus hijos a las reuniones, ¿no? Es complicado que una mamá atienda lo que le estás enseñando, capacitando, cuando está preocupada viendo a su hijo o si se está escapando o si se está yendo o si se puede caer, ¿no? Bajo este enfoque, por ejemplo, podríamos idear otras estrategias que nos permitan lograr, digamos, el objetivo de la capacitación. Podríamos conseguir un espacio más amplio donde los niños puedan estar en un espacio más seguro o ver a una persona que nos pueda ayudar a cuidar, digamos, por ese tiempo a estos niños, ¿no? Entonces podemos idear, digamos, algunas otras estrategias que justamente el enfoque nos permite identificar, ¿no? Hay un concepto muy importante que está muy relacionado a lo que es el enfoque de género, que es el índice de desigualdad de género. Este índice de desigualdad de género justamente nos permite identificar qué tanto hemos avanzado en nuestras políticas, en nuestros programas, en nuestros proyectos sociales, ¿no? El índice de desigualdad de género es una metodología hecha realmente exclusiva por el PNUD, ¿no? Que nos va a permitir vigilar el cumplimiento de los objetivos de igualdad de género, que son parte del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e impulsa a que los gobiernos implementen políticas de igualdad. Todo nuestro marco legal nacional está enmarcado justamente en estos ODS, ¿no? En estos objetivos. Y uno de ellos es justamente el objetivo 5 y este índice de desigualdad permite identificar nuestro avance en materia de igualdad. Entonces, el índice de desigualdad de género nos sirve para medir las desventajas que todavía enfrentan las mujeres en diferentes materias, ¿no? En diferentes aspectos, como en la salud reproductiva, en el empoderamiento, en el mercado laboral, en la participación en fuerza laboral, entre otros, ¿no? Entonces, este índice nos permite identificar estas desventajas, sobre todo para que nos permita tener una línea de base hacia dónde queremos llegar. Y justo cuando ahora hablamos, vamos a hablar más adelante del tema de gestión social, del desarrollo, es importante saber cómo estamos, ¿no? En qué estamos, qué brechas todavía tenemos a nivel nacional para que justamente logremos esta igualdad. Entonces, ya viendo, digamos, esta mirada del índice de desigualdad de género, viendo el enfoque de género propiamente, vamos a identificar algunas brechas, ¿no? A nivel no solo nacional, a nivel internacional, todavía tenemos estas 5 brechas de género, que es importante verlo porque cuando hablemos de un problema social como tal, vamos a tener que ver bajo qué mirada, bajo qué brechas todavía contamos, ¿no? O todavía estamos actuando. Entonces, estas brechas de género son en un primer momento el tema de la educación, que si bien hemos tenido un avance significativo con el tema de la educación gratuita, ya hemos logrado que haya una asistencia casi equivalente entre varones y mujeres en educación básica. Todavía tenemos algunos vacíos, por ejemplo, en la educación superior, que si bien existe la presencia o el ingreso de muchas mujeres en la educación superior, ya sea técnica o universitaria, en los egresos, cuando se hace un análisis, una investigación sobre los egresos
de estos estudiantes vemos mayor presencia de varones, ¿no? Y ahí vemos que existen todavía muchas barreras, por decirlo, por temas económicos, muchas de ellas por temas de maternidad, entre otras, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la producción académica, ¿no? Tenemos más presencia de autores, ¿no? Varones, investigadores varones, ¿no? Y eso implica también empezar a reeducar a nuestras niñas y romper justamente estos estereotipos que las permitan tener, digamos, estas iniciativas, este amor, digamos, por las ciencias, ¿no? Entonces implica todo un tema de trabajo conjunto, de trabajo educativo desde la infancia, ¿no? Y esa es una de las primeras brechas que vemos a nivel nacional en temas de género. También lo mismo vemos en el tema de salud, sobre todo en los casos de embarazo en adolescentes, ¿no? Existen regiones con mayores índices, regiones con menos, pero básicamente en estas regiones que tienen mayores índices de embarazo en adolescentes, se identifica por lo general que es a falta de una información veraz, de una información real y oportuna, ¿no? Y eso parte de la misma educación sexual, ¿no? Y eso incluye también al sector salud dentro de este espacio. En las brechas de trabajo, ¿no? Vemos una mayor informalidad que afecta principalmente a las mujeres, no por un tema de solo de elección, digamos, sino también por un tema de carga doméstica, ¿no? Em, ve muchas mujeres comerciantes, ¿no? En las calles con sus hijos trabajando porque justamente les permite tener tal vez a los niños, a las niñas cerca. Entonces, cuando hablamos de estas brechas salariales, no solamente hablamos de a quién le pagan más, sino más bien también quienes acceden a los puestos de trabajo formales, quienes acceden a los derechos laborales como tal. En el tema de la participación política, bueno, ya conocemos un poco nuestra coyuntura, sabemos que se ha tenido que tener, digamos, implementados ciertos mecanismos para lograr cierta igualdad en cuanto a la participación, ¿no? Estos mecanismos son la paridad, la alternancia, ¿no? Que básicamente busca que el suelo se empareje un poco, ¿no? El suelo que las organizaciones políticas puedan dar digamos, espacios también de representación a las mujeres, no solo por voluntad, sino también por obligación, ¿no? Entonces, esta es una de las brechas que todavía tenemos a nivel político, ¿no? Y finalmente, una de las brechas más preocupantes y que seguramente es la más resaltante, la que vemos casi a diario, es el tema de la violencia. Violencia en las diferentes modalidades, ya sea violencia física, psicológica, sexual, institucional, ¿no? En sus diferentes modalidades, en trata de personas, en acoso callejero, en abuso, en los diferentes espacios, ¿no? En donde lastimosamente se tiene mayor presencia de víctimas mujeres que de varones, ¿no? Y esto es el tema de la violencia que todavía parte como una brecha de género al cual pues básicamente se tiene que ir trabajando también si buscamos un desarrollo social, ¿no? No puede haber un desarrollo si no encontramos igualdad, si no encontramos una convivencia saludable y respetuosa y tolerante sobre todo. Entonces, esto podemos hablar del enfoque de género, este enfoque que va a partir, digamos, desde la mirada de cómo podemos gestionar estas necesidades, cómo podemos gestionar los recursos que tiene una determinada sociedad, una determinada comunidad, ¿no? Por otro lado, también tenemos el enfoque de derechos humanos. Y lo mismo que hicimos con el enfoque de género, vamos a ir comprendiendo a qué hablamos con derechos humanos, ¿no? En esta coyuntura internacional que estamos viviendo, ¿no? Vamos a escuchar bastante del tema de, vamos a escuchar bastante el tema de los derechos humanos, ¿no? De la evolución de ellos, de cómo es que a nivel internacional se buscan tener herramientas o prácticas que puedan proteger estos derechos, ¿no? Y es comprender
que al igual que los derechos o igual que el tema de los derechos reconocidos para las mujeres, ¿no? Los derechos humanos que han sido reconocidos para todas las personas ha sido todo un proceso, ¿no? No ha sido algo que se regaló, digamos, de la noche a la mañana. Ha sido el resultado de un largo proceso histórico donde el contexto cultural y político de la cultura occidental, ¿no? Donde se gestó, digamos, esta necesidad tuvo una gran influencia para su creación y su aceptación sobre todo, ¿no? Lo mismo pasó con los derechos de los niños, donde antes eran solo sujetos de derechos, no eran, no se veía, digamos, desde una mirada más de protección, sino se veía que era propiedad de alguien, ¿no? Lo mismo pasaba con los derechos humanos, ¿no? No todas las personas gozaban de los derechos en igualdad, ¿no? Se tenía mucha diferencia por contextos culturales, políticos, económicos, entre otros, ¿no? Entonces, no solamente bastó con una creación, sino también con aceptar que todas las personas contamos con los mismos derechos. Por ello, se entiende como un producto histórico ligado a la cultura occidental, ¿no? Que es algo que parte, digamos, de la historia humana también. El principal hito histórico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948. Se volvió un marco internacional justo para asegurar la paz, la dignidad y la igualdad. Bajo esta es que se declaran, es que se aceptan los derechos humanos y se estipulan en esta Declaración Universal. Entonces también vemos que que podemos conceptuar, digamos, qué son estos derechos humanos, qué son los derechos humanos como tal. Los derechos humanos son parte inherente de nosotros mismos, ¿no? De las personas. Por eso es que una de las características principales es que son inherentes, ¿no? No importa, o bueno, es muy ajeno a la nacionalidad, al sexo, al origen nacional, étnico o color, religión, idioma o cualquier otra condición, todos son parte, los derechos son parte de las personas, independientemente de todas estas características que hayamos mencionado, ¿no? Es importante también que reconocer que los derechos humanos son universales, a lo menos para todos los países que han sido parte de esta declaración, ¿no? Para todos estos países que han firmado, que han sido parte de esta declaración, son derechos universales, que son en realidad casi la mayoría de los países, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, el mismo derecho a gozar, ¿no? De este ejercicio de estos derechos como tal. Son inalienables, es decir, no deberían suprimirse, a excepción de ciertas situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado, como por ejemplo los casos de delitos, ¿no? Cuando se suprime, digamos, el derecho a la libertad, ¿no? Bajo situación, digamos, concreta y también conforme a todo un procedimiento, ¿no? Entonces son inalienables en la medida que se pueda, digamos, en la medida que no exista un factor externo, ¿no? Y también son indivisibles, son interrelacionados y son independientes, ¿no? Un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. No es que una persona solo tenga un derecho de la primera generación y de la segunda no, de la tercera no, no. Todos gozamos de todos estos derechos, son indivisibles, ¿no? Y son independientes también. Entonces, así como veíamos este proceso largo, digamos, de la historia, de cómo es que los derechos humanos fueron tomando, digamos, importancia en la vida de las personas, en el desarrollo de los países, es también recordar que, que los derechos humanos tienen una división, ¿no? Tienen una clasificación que se les ha ido otorgando de acuerdo a las necesidades que se han presentado a nivel internacional, ¿no? La división de los derechos humanos es una categorización que significa diversas oleadas o reconocimientos históricos de los mismos, ¿no? Tenemos los derechos de la primera generación, que son los más llamados sociales o políticos, y así hasta la tercera generación, incluso se evalúa de ver tal vez los derechos de la cuarta generación, entre otros. Y más que generaciones de derecho, lo que es
necesario saber es que no solo ese reconocimiento como tal, sino que estos hechos, estos hitos, han sido parte de diferentes problemas que se han presentado a nivel mundial en diferentes generaciones, ¿no? Y estos problemas han obligado a que los países se adapten y se readapten a las nuevas necesidades y a las nuevas problemáticas sociales, ¿no? Parte, digamos, de lo que se necesita dentro de los países, ¿no? Entonces, cuando hemos visto, digamos, un poco de la historia de los derechos humanos. Ahora vamos a ver qué entendemos con el enfoque, ¿no? Ya hemos hablado del enfoque de género, ahora vamos a hablar del enfoque de derechos humanos. El enfoque basado en derechos humanos plantea una nueva mirada a los procesos de desarrollo, ¿no? Estos procesos de desarrollo que son insertos a su vez dentro de programas de lucha contra la pobreza llevados a cabo en diferentes estados. Cuando hablamos de derechos humanos es respetar todos sus derechos y eso implica también brindar condiciones básicas como educación, salud, vivienda, alimentación, ¿no? Y todo esto incluye también una lucha contra la pobreza, ¿no? Que es un factor, uno de los factores determinantes para el limitado ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Para lo cual este enfoque, basado en derechos humanos, es un marco conceptual para el proceso de desarrollo, ¿no? Se basa en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional y está orientado a la promoción y a la protección de los derechos humanos, de todos estos derechos que conocemos, ¿no? La finalidad de dicha herramienta es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del enfoque de derecho, este enfoque primero nos permite analizar estas desigualdades y después nos permite corregir estas prácticas discriminatorias o de barreras, digamos, de ejercicio de derechos o el injusto reparto de poder que van a obstaculizar el desarrollo de un determinado grupo, ¿no? Grupo humano, grupo social. Entonces, esta es la mirada que tiene el enfoque de derechos humanos. Esto se aplica, digamos, en cada uno de los procesos que podemos desarrollar en beneficio de la población. Ahora bien, ya entrando a lo que es el tema principal, ya conociendo sobre los enfoques, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, ¿no? Esta mirada que vemos de estos dos enfoques, conociéndolos como tal, vamos a entrar entonces a lo que es la gestión social, ¿no? Esta palabra muy usada, sobre todo por los profesionales que están enfocados en las ciencias sociales, muy a veces también confundida con la gerencia social, ¿no? Con las políticas sociales, entre otros, ¿no? Entre otros conceptos, digamos, que si bien tienen conceptos muy diferenciados, en realidad manejan un mismo objetivo, ¿no? Que es el de buscar el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestión social, nos referimos a este conjunto de acciones, de estrategias y de procesos que van a buscar atender las necesidades y las problemáticas sociales. Entonces, cuando hablamos de atender a una necesidad o una problemática, esto se aterriza en una determinada sociedad, en un determinado territorio, en una determinada comunidad. Y como ya lo vimos, para poder entender esta necesidad y esta problemática, necesitamos de enfoques, ¿no? El enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, son, digamos, dos de los enfoques, no son los únicos, en realidad podemos ver muchos enfoques, como el enfoque sistémico, el holístico, el ambiental, entre otros, ¿no? El cultural, entre otros. Pero ahora estamos hablando de estos dos enfoques que justamente enfocados en las necesidades y problemáticas nos van a permitir tener una idea, digamos, un poco más clara sobre estos problemas que afronta esta determinada comunidad. ¿Cuál es el objetivo?
el de promover el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el bienestar colectivo. Por eso es que ahora hablamos de gestión social, que está muy ligado al empoderamiento social, porque no buscamos un tema de asistencia, ¿no? Sino más bien de preparar a esta comunidad en base a diferentes herramientas, diferentes lineamientos que podemos tener, pero con la mirada de que esta comunidad tenga un desarrollo sostenible a largo plazo, que no necesite, digamos, de una entidad externa para que pueda ser autosuficiente, pueda ser autónoma, ¿no? Puede ser autosostenible. Y para eso es importante promover la participación ciudadana con una mirada de bienestar colectivo, ¿no? Que eso es uno de los grandes de las grandes faltas todavía que tenemos en nuestro país, ¿no? Esta mirada o este bienestar colectivo, esta mirada de un buen vivir, de una convivencia saludable, es algo que todavía no se logra, digamos, en su totalidad en nuestro país, ¿no? Sin embargo, tenemos comunidades, tenemos ciertos espacios territoriales que todavía practican mucho estos valores, ¿no? Y desde el enfoque intercultural incluso nos llama, digamos, a revalorar estas prácticas de tolerancia, de respeto, de bienestar colectivo, entre otras. Para lograr todo esto, para lograr que una comunidad sea sostenible, tengamos participación ciudadana y logremos el bienestar colectivo, necesitamos ciertas acciones, como por ejemplo la coordinación entre diferentes actores sociales, la planificación de proyectos, la implementación de políticas públicas y la evaluación de resultados. Todo bajo diferentes enfoques, entre ellos el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de inclusión, el enfoque de sostenibilidad, entre otros que nos permitan justamente tener una mirada más clara y exacta sobre la realidad que estamos identificando. ¿Cuál es el objetivo de la gestión social entonces? El objetivo es primero identificar y abordar problemáticas sociales, ¿no? Cuando hablamos de gestión social, para poder iniciar con una gestión es necesario conocer sobre qué vamos a trabajar. Vamos a gestionar, pero ¿para qué? Para lograr un cambio. Y eso implica identificar y abordar una problemática social. Para lograr eso, tenemos que analizar sus necesidades y los desafíos que enfrenta una determinada comunidad y diseñar intervenciones efectivas, ¿no? Cuando abordamos o diagnosticamos una problemática, vamos a buscar qué hacemos con esa problemática. No solamente es que, bueno, ya está este problema y listo, sino también es el de diseñar una intervención que sea lo más efectiva para aliviar esa problemática, ¿no? Para cambiar esa realidad. El otro objetivo es el de fomentar la participación ciudadana, ¿no? Cuando hablamos de un desarrollo, buscamos involucrar a los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos, promoviendo así la apropiación y el empoderamiento como tal, ¿no? Entonces, hablar de fomentar la participación ciudadana no es el hecho de solo que los pobladores o los vecinos, ¿no? Vayan a una reunión y listo, sino más bien que ellos participen también de la toma de decisiones, de cuál es la mejor decisión para su comunidad, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, involucrarse en proyectos, no solo en el diseño, sino también en su ejecución, promover su apropiación y también lograr el empoderamiento, ¿no? Tener actores sociales fortalecidos, empoderados, que logren, digamos, una sostenibilidad a largo plazo también desde la gestión, desde la gestión social. Asimismo, también el otro objetivo es el de construir espacios de diálogo y colaboración. Esto facilita la interacción entre diferentes actores sociales. Por ejemplo, en una determinada sociedad, una determinada comunidad, podemos encontrar al gobierno local, podemos encontrar las organizaciones, a los ciudadanos, entre otros actores. Y todos estos actores
tienen que colaborar y para colaborar tiene que haber un diálogo. Y este diálogo no estamos hablando de un debate, estamos hablando de un diálogo en el que sí puede haber diferentes puntos de vista, pero la mirada es que se pueda generar soluciones conjuntas, ¿no? Soluciones que nazcan de este diálogo y soluciones que incluyan colaboración de los diferentes actores. Es así que, por ejemplo, si hablamos de un proyecto que busque prevenir casos de violencia, no lo van a hacer solo las organizaciones, sino también va a estar el gobierno local, pueden estar las organizaciones estudiantiles, pueden estar las organizaciones propias de mujeres, ¿no? Pueden estar las instituciones educativas, las instituciones de salud, entre otros, ¿no? Es como a nivel de este territorio todos los actores sociales van a buscar generar soluciones conjuntas. Otro de los objetivos es promover el desarrollo sostenible, en el que se busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Cuando hablamos de este desarrollo sostenible, incluso hablamos también de un enfoque, el enfoque sostenible, vamos a identificar tres pilares: el tema económico, ¿no? Los recursos económicos, la parte de la justicia social, es decir, la distribución, y la protección del medio ambiente, que son tres pilares importantes para un desarrollo, ya que por muchos años se ha visto que para lograr un desarrollo económico o un crecimiento económico, primero, se aprovechaba del medio ambiente, de los recursos naturales, indiscriminadamente, sin ver si las futuras generaciones podían gozar o no de estos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es que lograr que estos recursos ambientales que tengamos puedan ser aprovechados también por las futuras generaciones, y esto implica tener una actividad responsable económicamente, ¿no? Y que estas actividades no solamente lleguen a un solo sector, sino también a cómo pueden generar mayores y mayor igualdad en toda esta población. Y a eso es que llamamos la justicia social como tal. Entonces, encontrar un equilibrio entre estos tres pilares es lograr un desarrollo sostenible. Y finalmente, el otro objetivo de la gestión social es el de mejorar la calidad de vida, en la que se implementa acciones que contribuyen a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, mejorando así las condiciones de vida de las personas, ¿no? Mejorar la calidad de vida es básicamente se traduce en mejorar las condiciones de vida, ¿no? No solo sea en temas de salud, sino también educativos, laborales, ¿no? De vivienda, de alimentación, entre otros. Entonces, para lograr, digamos, una gestión social, hemos hablado un poco de la parte teórica, ¿no? De qué es lo que busca la gestión social, cuáles son sus objetivos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para ejercer o para realizar una gestión social, ¿no? ¿Qué herramientas se cuenta en la gestión social? Tenemos los primeros y que son los más importantes y de hecho son los que más se aplican, son los programas y proyectos sociales. Estos programas y proyectos sociales son diseñados para atender ciertas necesidades específicas, como por ejemplo el tema de salud, educación, vivienda, entre otros, ¿no? Necesidades específicas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos básicos como salud, educación, vivienda, ¿no? También se tiene, entre otras estrategias, la estrategia de comunicación y sensibilización, ¿no? Que tiene que ver con todo un trabajo de información, de concientizar, de educar a una comunidad sobre temas sociales relevantes, ¿no? Por eso es que hablamos de estrategias de comunicación. Si hablamos de acciones o de una problemática identificada como el tema de la anemia o la desnutrición, hablamos de una estrategia de comunicación que justamente las personas comprendan que es necesario cambiar esta situación. Y para eso necesitamos involucrar muchos actores, necesitamos que las personas sean conscientes cuál es la consecuencia de la anemia, de la nutrición en los niños, ¿no? En los niños y en las niñas. A eso hablamos sobre estrategias de comunicación y de sensibilización, que es el de educar a la comunidad.
También tenemos los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que son estos espacios que podamos generar para que la comunidad exprese sus opiniones y participe en la toma de decisiones. Estos mecanismos de participación ciudadana tienen que ver con aprovechar los espacios que existen, pero también de poder crear espacios, por ejemplo, espacios de rendición de cuenta, espacios de realizar un diagnóstico, por ejemplo, participativo, o también podemos tener mecanismos de participación ciudadana ya más establecidos, como por ejemplo los espacios de presupuesto participativo, de rendiciones de cuenta, de elaboración o el diseño de un plan de desarrollo concertado, entre otros, ¿no? Entonces, hay mecanismos de participación ciudadana ya establecidos, pero también podemos ir creando, podemos ir fomentando estos espacios para que las comunidades puedan decir también sus opiniones, puedan participar de la toma de decisiones, sobre todo cuando implementamos o ejecutamos un proyecto social que va a abarcar o que va a beneficiar directamente a una determinada comunidad, ¿no? Y finalmente, también otra de las herramientas es la evaluación y el seguimiento de resultados, ¿no? A esto nos referimos con el de analizar el impacto de las acciones realizadas y realizar también ajustes para mejorar su efectividad, ¿no? Esto es lo que buscamos desde la evaluación y el seguimiento de resultados. Ahora bien, ya conociendo lo que es una gestión o lo que es la gestión social, vamos a entrar en el desarrollo como tal, ¿no? Uno de los conceptos más conocidos. Uno de los conceptos más conocidos es el desarrollo humano, ¿no? Este desarrollo humano visto como la actividad de las personas que tienen un objetivo y las cosas que requieren como instrumento, ¿no? Es decir, cuando una persona realiza una determinada acción, ya sea profesional o comunitaria, ¿no? Va a requerir de una serie de instrumentos para lograr este objetivo. Y esto, el logro de este objetivo como tal, es lo que hablamos como un desarrollo humano, ¿no? Es lograr, digamos, que se cumplan los objetivos que tiene, las metas, esto desde una mirada más individual, más personal, ¿no? Porque estamos hablando de desarrollo humano. Vamos a pasar también luego a hablar sobre el desarrollo comunitario como tal, que eso es lo que vamos a enfatizar. Asimismo, también en el desarrollo humano no se pone énfasis en la cantidad de cosas que la gente tiene para mejorar su calidad de vida, sino más bien en qué es lo que falta todavía, ¿no? Su perspectiva radica en observar y en entender qué hacen esas cosas o qué hacen estas cosas por la vida de las personas. ¿Qué hacemos con todos estos recursos? ¿Qué hacemos con todas estas condiciones que tenemos, oportunidades para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y a esto llamamos calidad de vida. La calidad de vida se va a evaluar en términos de desempeños que va a llevar a cabo las personas en la sociedad y no de las posesiones que éstas puedan tener. Cuando hablamos de desarrollo humano no hablamos de qué persona tiene más plata que el otra, no, sino qué personas han logrado sus objetivos y tienen una buena calidad de vida, ¿no? A eso nos referimos. Ahora entonces, viendo de una manera más amplia, el concepto como tal de desarrollo son muy variados, ¿no? Existen muchas instituciones, existen muchos autores, muchos organismos que tienen un concepto sobre lo que es el desarrollo, ¿no? Por eso es que hablamos que el concepto de desarrollo como tal es muy variado. Es una visión bastante completa y operativa del desarrollo, que es la empleada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo utilizado por el PNUD me parece que es uno de los componentes más o es uno de los conceptos más completos que hay, ya que la PNUD justamente define el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de la gente, así como la elevación del nivel de bienestar logrado, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, de cómo las personas logran sus objetivos y logran mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es el nivel de bienestar.
Hay componentes fundamentales para el desarrollo humano propiamente, que es el tener una vida larga y sana, que está asociada a la dimensión de salud. Cuando hablamos de desarrollo comunitario, entonces vamos a hablar de estos tres pilares, ¿no? La primera, la salud, que tiene que ver con la vida larga y sana de las personas. Tener educación, que es el segundo pilar, la parte educativa y disfrutar de un nivel de vida decente que está asociada a la tercera dimensión, que es el tema económico o de trabajo, ¿no? A estos componentes básicos se agregan otros componentes más, como por ejemplo las libertades políticas, los derechos humanos, entre otros, ¿no? Ahora bien, entonces, esta es una mirada, digamos, de un desarrollo local. Esta es la mirada de un desarrollo local que alude a la delimitación del espacio en el que se aplican las medidas para generar un cambio social, ¿no? El desarrollo local implica lograr, digamos, un cambio social en un determinado espacio, ¿no? Este espacio puede ser una localidad que va a ser el conjunto poblacional definido por una proximidad social entre las personas, ¿no? Esta localidad puede estar conformada por barrios, por centros de trabajo o por otros, ¿no? Esto es, digamos, esta mirada o este conjunto poblacional, pero no es el único factor presente en un desarrollo local, sino también tenemos la organización socioterritorial, por ejemplo, que se puedan identificar como tal, como un distrito, como una asociación, como una comunidad, entre otros. El espacio local va a permitir la conformación de redes de relaciones e intereses entre familias, empresas y organizaciones de una zona, ¿no? Esa es, digamos, la mirada de estas redes. Y la existencia de intereses comunes y de una identidad con la gente y la tierra. Van a conformar así un impulso para un proyecto de desarrollo con una población local. Dicho de otra forma, cuando hablamos de un desarrollo comunitario, hablamos de estas dimensiones, buscamos el cambio a nivel de estas dimensiones. Primero, que un desarrollo local es compartido en un determinado territorio, ¿no? Ya sea una comunidad, sea un barrio, sea un distrito, sea una asociación de vivienda, entre otros. En este espacio local, vamos a encontrar población, que va a ser las personas que, digamos, van a ser los principales actores sociales, ¿no? La población a, ir- va, a va a representar la presencia de todos los actores sociales que van a estar en este determinado territorio. Vamos a ver también recursos, ¿no? Los recursos ya sean económicos, logísticos, podamos ver recursos naturales, entre otros, ¿no? Todos los recursos que tiene este territorio para poder mejorar, para lograr un cambio social. Y estos recursos también pueden ser servicios. Por ejemplo, en una determinada comunidad encontramos un centro de salud, ya es un recurso y también es un servicio, ¿no? Asimismo, también las relaciones y lazos comunes, ya que hablábamos de la participación ciudadana. Y para lograr esta participación ciudadana justamente tiene que ver con las relaciones comunitarias que se tienen. Y finalmente, la identificación colectiva, que esto es algo que caracteriza propiamente a las comunidades, ¿no? El de identificarse, el de tener esta identidad social o esta identidad colectiva que lo va a volver una comunidad, ¿no? Que va a volver una comunidad. Este sentido de pertenencia a este espacio lo va a volver una comunidad, ¿no? Por parte de las personas. Entonces, un desarrollo comunitario es ver estos aspectos, estos factores para su desarrollo, para su cambio, pero también es entender cómo funciona una comunidad, ¿no? Como todo fenómeno social, es decir, como todo aspecto que trabajamos desde las ciencias sociales, ¿no? Nada es estático, ¿no? Cuando trabajamos con diferentes em,
recursos, con diferentes actores, digamos, o sectores de la comunidad, es comprender que nada es estático. Todo problema social, todo actor, todo fenómeno social es cambiante, ¿no? No es ni fijo ni es estático, sino más bien suele cambiar, ¿no? Cambia en cuanto a su forma, su estructura, entre otros, ¿no? Y lo mismo sucede con las comunidades. Las comunidades son un ente en movimiento que está, digamos, en movimiento porque siempre es el proceso de ser así, ya que las personas así lo realizan, ¿no? Una comunidad está conformada por personas y las personas son cambiantes. El problema de una comunidad no puede ser lo mismo que un problema de hace 10 o de hace 15 años, ¿no? Es más, posterior a la pandemia hemos tenido otros tipos de problemas que hemos constatado que justamente estos problemas varían de tiempo en tiempo, de cierto periodo a otro periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque una comunidad lo integran las personas, lo que permite entonces definirla como una identidad social y el sentido de comunidad que van a construir sus miembros y la historia social, ¿no? Una comunidad tiene entre sus integrantes, digamos, los pobladores, los miembros, que van a generar una historia social, ¿no? Y que igualmente se va construyendo en ese proceso. Trasciende así las fronteras interactivas de la comunidad y se les otorga a veces un nombre y un lugar en los sistemas de nomenclatura oficial e informales de la sociedad. Es decir, pueden tener una serie de nombres, digamos, distintos, como comunidades nativas, comunidades indígenas, como les comentaba, las asociaciones de vivienda, una comunidad, un barrio, ¿no? Un anexo, un sector, como lo podemos llamar. Entonces tiene, digamos, una determinada nomenclatura oficial, ¿no? Oficial que básicamente así nos permite identificar la variedad, digamos, de comunidades que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un desarrollo comunitario, hablamos de una intervención también colectiva, ¿no? El desarrollo comunitario como tal es buscar a través de diferentes métodos de intervención cómo incorporamos a todos los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación y de articulación entre la población y las instituciones. Fundamentalmente las estructuras municipales, aunque no únicamente, ¿no? Es decir, cómo se da esta articulación y esta interacción entre los pobladores y las autoridades, ¿no? Que pueden ser su municipio, municipalidad u otras instituciones que estén presentes en la zona. Todo esto potenciando un proceso pedagógico y las capacidades participativas de los actores y de las estructuras mediadoras, ¿no? Ya sea a nivel de técnicos, profesionales, de entidades sociales, entre otros, con la mirada de encaminarse en alzar algunos objetivos comunes y predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de una determinada comunidad y sus resultados puedan ser evaluados de forma continua. No, yo creo que estamos listos también con la ley, porque el reggaetón de nuestra época. Bien. Para propiciar entonces proceso de desarrollo comunitario, es preciso afrontar una serie de retos y problemas, ¿no? Hablar de desarrollo comunitario es saber que vamos a tener diferentes retos, diferentes problemas, entendidos como la forma de abordar y solucionar esas dificultades que se van a presentar para llevar adelante un proyecto local de desarrollo. Cualquier proyecto que podamos diseñar e implementar en en un determinado espacio va a ser, digamos, en su mayoría un motivo de diálogo, de discusión, de decisiones que se van a tener que tomar de manera colectiva, ¿no? Y a eso es que llamamos, digamos, estas formas, digamos, de abordar justamente este tipo de situaciones, este tipo de dificultades para lograr un desarrollo comunitario completo, ¿no? El desarrollo comunitario es un proceso
donde los miembros de una comunidad se unen para analizar acciones colectivas y generar soluciones a problemas comunes, buscando crear sociedades sostenibles, cohesionadas e inclusivas, ¿no? Esto con la mirada de que se pueda dar bajo principios de equidad, de justicia, de cumplimiento de derechos humanos, de género o de igualdad de género, entre otras, ¿no? Entonces, hablar de un desarrollo comunitario es buscar de manera colectiva la solución a diferentes problemas que afectan en su mayoría a los pobladores, digamos, de esta determinada comunidad. Existe también una metodología básica o basada en el desarrollo comunitario. Esta metodología va a buscar que el desarrollo comunitario sea este conjunto de operaciones y de procedimientos que de manera ordenada, expresa y sistemática deben seguirse dentro de un proceso preestablecido para que logren así un fin dado y un resultado deseado. Este fin puede ser el resultado para actuar o conocer sobre un aspecto o un fragmento de la realidad, ¿no? Entonces, hablar, digamos, de un desarrollo comunitario es conocer estas miradas, ¿no? Tener esta serie de procedimientos, de herramientas que nos permitan tener una solución adecuada a las problemáticas que se puedan identificando. Hay principios de intervención, justo vamos a hablar en un ratito cuál es esta metodología de cómo logramos un desarrollo comunitario, un desarrollo a través de la gestión social, pero vamos a ver cuáles son los principios de intervención, ¿no? Para lograr el desarrollo vamos a tener que buscar ciertas acciones claves, ¿no? Si queremos hablar del desarrollo como tal. Y estas acciones claves van a ser llamadas gestiones sociales, que es lo que hablábamos al inicio, que son estas formas o estas herramientas que tenemos para lograr el desarrollo, ¿no? Entre ellas tenemos promover la participación. ¿Cómo? Logrando que la población sea activa en cualquier programa o proyecto que esté dándose en una determinada comunidad. Para esto, esta población tiene que ser informada sobre cuál va a ser su papel de beneficiarios, de actores, de replicadores, de promotores, ¿no? ¿Qué papel van a tener y qué papel va a tener esta población en la implementación de cualquier programa o proyecto social que se haga para lograr el desarrollo? Asimismo, también se va a buscar involucrar a a los organismos oficiales, ya sea los gobiernos locales u otros, con una participación económica o de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de prevención de la anemia, hablamos el trabajo articulado, por ejemplo, con los centros de salud, pero también con los gobiernos locales, que si bien pueden tener una participación económica en cuanto a la adquisición, digamos, de suplementos nutritivos, o tal vez estas consejerías, ¿no? Pero también existen otro tipo de acciones, por ejemplo, desde los centros de salud, ¿no? Los controles periódicamente, los consejos, las consejerías, las sesiones demostrativas, la orientación que pueden dar a las familias, ¿no? Entonces vemos que que pueden tener participación las organizaciones o las instituciones, no solo de tipo económico, sino también de otro tipo, como campañas de salud, por ejemplo. Asimismo, también el desarrollo es un producto de las personas, es decir, se produce a través de la toma de conciencia de la situación en la que viven y de la necesidad de modificarla. Hemos hablado mucho del desarrollo y bueno, el desarrollo es el cambio, ¿no? Dicho en palabras más cortas, un desarrollo es cambiar. Y este cambio va a ser solo producto de las personas, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr? Pues que las personas tengan una participación activa, tomen una
tomen conciencia sobre un determinado problema y tengan la necesidad de modificar esa problemática, ¿no? Y esto incluye tener un diagnóstico adecuado, un diagnóstico participativo y colectivo sobre todo. Un principio básico es la autodeterminación de los individuos y de las comunidades para elegir su propio camino de desarrollo. La intervención que podemos tener como profesionales no va a ser una receta mágica, no va a ser una fórmula, digamos, secreta, sino que va a partir de cómo es que la comunidad va a elegir, digamos, sus opciones, los programas, los proyectos, va a modificarlos o lo va a adaptar para que se logre, digamos, el desarrollo, ¿no? Las mismas comunidades, y esto parte, digamos, de la mirada de empoderamiento que buscamos que las comunidades tengan, ¿no? Para que a largo plazo sean autodeterminadas y sean autosostenibles. Y finalmente tenemos el ritmo de desarrollo, que no puede ser impuesto artificialmente desde el exterior. Cada proceso de desarrollo de una comunidad va a tener su propio ritmo. Encontraremos comunidades con mayores necesidades, otros con menos, mejor organizados, otros no tanto. Entonces el proceso de desarrollo va a ser distinto, va a ser diferente y no va a depender de la capacidad y la voluntad, o mejor dicho, el proceso de desarrollo, el tiempo de desarrollo va a depender de la capacidad y de la voluntad de los pobladores, de las comunidades, es decir, de las personas que van a tener estas intenciones de mejorar y de desarrollar su comunidad. No es algo que con la intervención va a cambiar de un momento a otro, ¿no? Sino que va a tener su propio proceso, su propio espacio, su propio tiempo, porque queremos que esta comunidad sea autosostenible. No podemos facilitar, digamos, todas las cosas, no podemos asumir ciertas responsabilidades que debe asumir la comunidad, ¿no? Que deben asumir también ciertos actores sociales. Entonces, por eso es que hablamos que el desarrollo tiene también su propio proceso, ¿no? Y va a depender de muchos factores como como la voluntad, la participación y y el involucramiento de los pobladores. Entonces, bien, ya hablando de esta gestión como tal, la gestión comunitaria, la gestión social, otros lo llaman gestión comunitaria, la gestión social, llamado para el desarrollo, ¿no? Enfocado en el desarrollo, es una estrategia para abordar las necesidades de cierta población, ya sea de niños, de niñas, de adolescentes, de familias, entre otros sectores, personas con discapacidad, de mujeres, personas adultas mayores, entre otros, ¿no? ¿A través de qué? A través de revisar, a través de identificar los recursos existentes en esta comunidad o en esta localidad, para que a partir de ello se pueda usar de manera eficiente y eficaz. Entonces, en resumen de lo que hemos estado hablando, la gestión social es ello, ¿no? Es una estrategia para abordar las necesidades a partir de los propios recursos existentes, ¿no? La gestión, en su dimensión práctica, exige mediar, alcanzar consensos y coordinar objetivos e intereses de la comunidad con los de las instituciones y organizaciones sociales con presencia eventual o permanente en un ámbito local, ¿no? Entonces, la gestión justamente implica coordinar, consensuar, dialogar, ¿no? Con todos los actores presentes en, en un determinado territorio, en una determinada comunidad para justamente tener cambios, ¿no? Lograr estos cambios, ya sea que, digamos, estas instituciones puedan tener una presencia más eventual o tal vez más permanente, ¿no? Por ejemplo, gestionar la incorporación o la creación de un centro de salud en una determinada comunidad, que ya es un cambio permanente, ¿no? Esto, es- este trabajo, digamos, de mediar, de alcanzar consensos,
no es nada sencillo, ¿no? No todos los actores de una comunidad van a estar, digamos, van a pensar igual, ¿no? O van a estar a favor de de una determinada decisión, sino va a ser todo un proceso de mediación, de conciliación, de diálogo, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque cada institución, cada organización, cada poblador, digamos, tiene sus propios intereses, ¿no? Cada organización que existe, digamos, en estas zonas o en esta comunidad va a tener sus propios intereses. Eso lo hace complicado. Entonces, viendo esta metodología, podemos identificar este ciclo de la gestión, ¿no? Empezamos desde la evaluación, que tiene que ver con evaluar el contexto local, ¿no? Consideramos ahí una evaluación de pertinencia, que es importante. ¿Qué tan pertinente es que haya una intervención externa, una intervención social? Y para eso es necesario evaluar este contexto de esta zona. La evaluación implica la evaluación de la zona de intervención. Vemos el segundo paso, que es la planificación, donde se debe aportar a los resultados establecidos en el marco de uno de de nuestra planificación, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué estamos buscando la atención de cierto problema, ¿no? Que tiene que ver con un marco lógico, que tiene que ver con un diseño de proyecto, ¿no? Y la implementación, que busca considerar acciones conjuntas desde el liderazgo comunitario, ¿no? Identificar estos liderazgos, seguir promoviendo estos liderazgos, fortalecerlos, empoderar a más actores sociales que justamente busquen, digamos, con los que logremos esta implementación. Y finalmente, el monitoreo o la revisión, que es considerar el monitoreo a nivel de actividades y de resultados, ¿no? A veces el monitoreo lo hacemos a nivel de actividades y la revisión a nivel de resultados. Y este ciclo, ¿no? Este ciclo no es cuestión de un determinado tiempo. Como ya lo vimos, va a depender mucho de diferentes factores, diferentes acciones o diferentes factores que están presentes en la comunidad, ¿no? Algunos les durará un corto tiempo, otros un largo tiempo, pero durante este ciclo de gestión, vamos a tener que evaluar qué tanto estamos logrando la sostenibilidad en nuestra intervención. Si podemos egresarlo, si podemos retirarnos de este proceso, ya nuestra comunidad ha logrado su desarrollo a través de la gestión, hemos logrado que esta comunidad tenga las condiciones básicas, hemos logrado empoderarlos, que la comunidad se involucre como tal o no, ¿no? Entonces tiene que ver con todo una mirada, digamos, de análisis, de monitoreo, de evaluación. Finalmente, esta es una matriz que me pareció importante poder compartirles, que es de cómo identificamos algunas acciones, digamos, dentro de este marco, digamos, de este ciclo, si están cumpliendo o no con ciertos enfoques, ¿no? Por ejemplo, acá es una mirada del enfoque de género, ¿no? Si cada uno de estos ciclos están respondiendo a un enfoque, ¿no? Si están respondiendo al enfoque que estamos buscando o no. Ejemplo, en un ciclo, digamos, de identificación, en esta fase de la identificación, del diagnóstico, ¿no? Vamos a identificar acá el problema en el contexto en el que se desarrollan, ¿no? Las respuestas a través de un programa, de un proyecto, y el contexto en el que se desarrolla una determinada política, ¿no? Si vamos a ver o vamos a identificar aquí cuál es el problema, cómo evolucionará el problema si no se actúa sobre él, ¿no? Y qué injusticias específicas se abordan con este proyecto, ¿no? Digamos, cuando hemos encontrado un proyecto sobre violencia, ¿no? ¿Qué injusticias específicas estamos atendiendo a base de de este proyecto?
¿Qué pasaría si no logramos cambiar esta situación, si no logramos implementar este proyecto? Y aquí, por ejemplo, bajo la mirada o este enfoque de género, podemos identificar las injusticias de género, ¿no? En el diagnóstico podemos incorporar impactos diferenciados del problema en el que se busca enfrentar, digamos, en el que se busca diferenciar qué tanto afecta a hombres y mujeres sobre este determinado problema, ¿no? Y ver también si tenemos normativas que facilitan o que dificultan una situación o una solución deseada o adecuada. Un ejemplo, ¿qué injusticias específicas viven las mujeres en el ámbito de acción de este proyecto social? ¿No? Esa es una forma, digamos, de identificar estas desigualdades, ¿no? Y cómo se consideraría actuar frente a ello, ¿no? Esto podríamos hacer en una etapa de identificación. En una etapa ya de formulación o de diseño, ¿no? En esta etapa de diseñar, sobre todo de ver el tema de la planificación, ¿no? Podremos considerar objetivos de acción, ¿no? Nuestros objetivos a largo, a mediano plazo, a corto plazo, nuestro marco normativo, el marco político-social, que también buscamos, digamos, ver cómo las políticas de igualdad van a buscar, digamos, que haya un desarrollo sostenible y sobre todo un desarrollo igualitario, digamos, en la comunidad, ¿no? Y acá podemos ver si este marco político social tiene este enfoque de género, identificando preguntas como quiénes han sido las o los actores políticos, sociales, centrales en la formulación de este proyecto, ¿no? Y cómo participaron también todos los actores en el diseño de este proyecto, ¿no? Si se generan alianzas entre diversos actores para poder implementar una política o poder implementar este proyecto, un programa social, y cuáles fueron los principales elementos o aspectos que se han debatido más, ¿no? Hasta lograr, digamos, un consenso. En la implementación tiene que ver con las acciones que se realizan, ¿no? Las relaciones que hay, la información, la difusión, la sostenibilidad, el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades, entre otras. Y finalmente, en la parte de evaluación, control y vigilancia, podemos ver el tema del monitoreo, en la que podamos encontrar mecanismos de evaluación, de supervisión, digamos, sobre las acciones que se han ido implementando, la producción de información, que es también importante, no solamente un hecho de monitorear, sino también de recoger información para retroalimentar nuestra intervención, ¿no? Y esto implica conocer, digamos, la estrategia que hemos implementado, si ha funcionado, no ha funcionado, retroalimentarlo o no. Ver también y evaluar los resultados de los objetivos, ¿no? El objetivo de nuestro proyecto, nuestra intervención, si se está logrando o no. Y si hablamos del enfoque de género, por ejemplo, qué avances de justicia se están teniendo, ¿no? Si estas dificultades, estas barreras que hemos identificado se están cambiando o no. Y finalmente también los elementos para el seguimiento, que tiene que ver con nuevos desafíos en la implementación de la política o de nuestro proyecto, ¿no? Hemos hablado de este monitoreo y de la evaluación y de cómo en este transcurso logramos hacer nuevamente nuestra evaluación para ver si estamos teniendo algo sostenible o no, ¿no? La idea no es generar dependencia, sino más bien empoderar a estas comunidades para que sean autosostenibles, autodesarrolladas, ¿no? Y eso implica ver también qué desafíos o qué elementos o qué factores estamos teniendo, se están presentando o que pueden ser, digamos, factores de riesgo para lograr esta sostenibilidad a largo plazo. Muy bien, hemos llegado al final del curso. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Y bueno, yo me quedo aquí unos minutitos más, tal vez por ahí tengan alguna consulta. Y si no, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Igual está ahí también el chat, que si quieren escribir, también voy a estar atenta.
Sí, para comentarle a la colega Rosario, sí, no se preocupen, si desean el material, la certificación, el centro de capacitación les va a ir comentando seguramente cómo es el acceso a ello. Y bueno, sí, seguramente les va a estar comentando para poder, para hacerles llegar también las diapositivas usadas. Bien, entonces sin más, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad y bueno, que tengan buenas noches.